Buenas tardes estudiantes, ¿cómo les va? Bien, en esta oportunidad vamos a repasar los conceptos que habíamos estudiado previamente en relación al examen de las funciones mentales. Cuando nosotros nos disponemos a hacer una evaluación, un examen de la función mental de nuestros pacientes, vamos a hacerlo de manera organizada y teniendo en cuenta la estructura de las funciones mentales. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que tener en cuenta la evaluación del aspecto de nuestros pacientes. Si bien hoy en día nosotros no vamos a hacer digamos, no nos hacemos un perfil diagnóstico o no orientamos el diagnóstico por la apariencia del paciente, esto sí nos va a determinar mucho, nos va a orientar, nos va a aclarar un poco la forma en cómo nuestro paciente debe estar. La apariencia hace relación tanto a la forma externa de nuestro paciente, que puede ser un paciente con aspecto bien nutrido, un paciente con aspecto normal, un paciente con característica de obeso o un paciente con característica de desnutrición. Adicionalmente, la apariencia externa nos va a permitir ver cómo está nuestro paciente, si está limpio, si el paciente está vestido adecuadamente. No vamos a hablar si es de ropa cara o si es de ropa barata, pero si el paciente tiene su vestimenta normal, acorde, concordante con la época del año, porque eso sí nos va a determinar, por ejemplo, a ver, si estamos en verano con mucho calor y tenemos un paciente con mucha ropa, con muchos abrigos, nos puede dar una idea de que la estructura psíquica de ese paciente esté alterada. A la vez nos va, por ejemplo, a permitir ver si un paciente está con características muy llamativas, con ropas que permiten ver más de lo que se debería ver. Podemos pensar que, por ejemplo, el paciente tenga una estructura maníaca, ¿no? Que tenga una estructura seductora, y todos esos factores nos van permitiendo a nosotros poder orientar hacia qué lado va nuestro paciente, cómo es la psiquis de nuestro paciente. Y adicionalmente nos permite, por ejemplo, ver qué características físicas puede estar en este momento el paciente padeciendo. Si vemos un paciente con acantosis nígrica, es evidente, podemos pensar que puede tener algún problema metabólico y que esté contribuyendo directamente con su estado de ánimo. Igualmente, si vemos un paciente muy pálido, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, la anemia también esté influyendo directamente en su estado anímico. Y obviamente los pacientes en situación de calle, en situación de marginalidad, van a estar con toda una estructura, digamos, corporal afectada por desnutrición, adicionalmente lesiones físicas que sean importantes tratar y que en el momento de la evaluación también puedan representar un tipo de urgencia médica. Una vez nosotros nos hemos hecho una idea de nuestro paciente a partir de la actitud que ha tenido y de esa estructura física que estamos viendo, hemos podido ver si va a ser un paciente fácil de tratar, es decir, si el paciente está colaborador con la entrevista, si accede, por ejemplo, a ser entrevistado, si es un paciente amigable o por el contrario, si es un paciente desafiante, o un paciente temeroso o un paciente negativo. Vamos a observar después de todo esto una característica muy importante a tener en cuenta y es la expresión facial del paciente. Con esa forma vamos a empezar a evaluar digamos, la expresión, la actitud del paciente. Entonces la expresión facial nos va a poder ver si el paciente nos está diciendo algo, algo como el dolor, por medio de una fase de dolor, nos va a poder decir si el paciente está triste, si el paciente está angustiado, también nos puede decir si el paciente está alegre, o si el paciente está suspicaz, o si el paciente está sorprendido, o si el paciente es una persona desafiante, es una persona que no va a permitir fácilmente que lo podamos evaluar. Acá, por ejemplo, vemos las características de un paciente desafiante, ¿no? Que amenaza. También vemos las características a este lado de un paciente con dolor o con angustia. Y también la característica de la expresión facial nos va a poder determinar otro tipo de alteraciones, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, con la característica cara de jugador de póker, con toda
inexpresión que tienen este tipo de pacientes con las alteraciones cutáneas como el brillo por la grasa cutánea. Entonces todas esas características van a permitirnos que nosotros vayamos orientando hacia qué lado va este paciente. El porte, la postura y la marcha son estructuras muy importantes que nos permiten a nosotros seguir determinando hacia qué lado está nuestro paciente. Una marcha alterada, por ejemplo, puede indicarnos a nosotros una urgencia que no necesariamente tenga que ser psiquiátrica, sino, por ejemplo, una alteración de la postura. Una lateralización de la postura nos puede indicar que el paciente esté teniendo un problema urgente en el cerebelo y que necesite de una tomografía o de una resonancia con urgencia. Pero también nos va dando otras características, por ejemplo, del paciente desafiante, sobre todo el paciente que puede representarnos a nosotros en la evaluación de la guardia una amenaza directa, o el paciente que es colaborador, o la característica sumisa de muchos pacientes, o también si por ejemplo ya lo podemos ubicar al paciente como con características catatónicas por la forma en cómo toma posturas, en cómo se sienta, en cómo nos observa, en cómo intenta interactuar con todo lo que está teniendo alrededor del consultorio. Cómo está caminando nuestro paciente, camina adecuadamente, no está caminando bien, tiene una alteración de la marcha, pensar si la alteración de la marcha se debe tal vez al efecto de algún neuroléptico o algún problema neurológico u osteomuscular. Siempre poder analizar en un contexto global a nuestro paciente, pensar psíquicamente por qué puede tener alterada la marcha o pensar en otras posibles entidades patológicas como causantes de la alteración de la marcha de un paciente. Nosotros entonces nos hacemos primero una idea de la actitud del paciente, si el paciente es colaborador o no es colaborador, y con eso ya empezamos a saber cómo enfrentar a nuestro paciente. A un paciente que es suspicaz, que es desconfiado, que es temeroso y que puede ser agresivo, sabemos que lo vamos a manejar de una manera diferente al paciente que es pasivo, que es tranquilo, que está por el contrario como muy inhibido, y sabemos que también tenemos que enfrentarlo desde otro ángulo. Ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de si la estructura psíquica del paciente pareciera ser coherente o normal, por ejemplo, en la forma en cómo viene vestido, en la forma como se relaciona en cuanto al entorno donde se encuentra, en un consultorio o en una guardia. Ya hemos visto cómo nuestro paciente camina, si la marcha es adecuada o si podemos pensar que nuestro paciente tenga alguna alteración neurológica. Y adicionalmente le hemos visto en las expresiones faciales muchos rasgos. A través de la mirada podemos ver de cómo el paciente se expresa facialmente, podemos ver si está contento, si está triste, si está angustiado, si está sufriendo, ¿no? O si tiene algún problema que nosotros necesitemos, por ejemplo, hacer una derivación urgente. Un paciente con facies de dolor probablemente no esté necesitando en ese momento como urgencia la evaluación psíquica, sino el saber por qué le está doliendo y qué le está doliendo y qué podemos hacer para ese dolor. Una vez nos hemos organizado, una vez tenemos como la idea de cómo es la estructura psíquica de nuestro paciente en cuanto a su actitud y su apariencia, vamos a empezar a evaluar las funciones mentales. Recuerden que en psiquiatría nosotros, al igual que en toda la medicina, tenemos que agudizar nuestra visión, porque a través de la vista vamos a ver muchas actitudes del paciente que probablemente no las va a expresar verbalmente, porque de hecho hay pacientes que no hablan o que no desean hablar, y nosotros solo con la actitud, con la observación de la actitud, de las posturas que toma el paciente, debemos ir haciendo ya el examen mental. La primera función mental que vamos a tener en cuenta para evaluar a nuestros pacientes es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Entonces la conciencia es la función mental que permite integrar todos los aspectos psíquicos, físicos y externos del paciente. Es decir, permite que la función sensoperceptiva, que es la de captación de un estímulo sensorial externo o interno, pueda ser procesado en el cerebro y de ese procesamiento se haga una conclusión de una imagen que se está viendo o de algo que se está sintiendo.
La conciencia permite que exista esa integración entre la dimensión externa y la dimensión interna, que el paciente se oriente y que el paciente se pueda ubicar en ese lugar en donde está. Entonces la conciencia tiene una relación directa entre el proceso de sueño y vigilia, es decir, que a través de la vigilia el paciente se conecta con el entorno y que a través del sueño, que es el proceso de descanso, el paciente no está conectado con el entorno porque en ese momento no está en relación con ese entorno, no existe vínculo en ese momento sensorial con el entorno. Para nosotros poder explorar la conciencia, tenemos que explorar el nivel de vigilia en nuestro paciente, el nivel de alarma, el nivel de alerta que tiene nuestro paciente. La conciencia tiene dos elementos muy importantes, que es la amplitud y la claridad de la conciencia. La claridad de la conciencia es el elemento que nos permite a nosotros ver qué tan claro, es decir, qué tanta luz tiene nuestra conciencia. Y la amplitud de la conciencia es hasta dónde tengo yo nivel de conciencia. Entonces, para nosotros evaluar, por ejemplo, la amplitud de la conciencia, vamos a utilizar, por ejemplo, la escala de Glasgow, que nos va a permitir ver qué tanto nivel de conciencia tiene nuestro paciente. Entonces vamos a hablar ahora de las alteraciones de la conciencia. Primero vamos a hablar de esos niveles de conciencia que estamos hablando en cuanto a amplitud. ¿Qué tan consciente estoy o qué tan poco consciente puedo llegar a estar? Entonces el nivel normal o nivel más alto de conciencia es la lucidez, es decir, donde el paciente está completamente conectado consigo mismo y con el entorno, está completamente vigil, está completamente despierto y por eso ustedes establecen una comunicación con el paciente y por más de que él pueda ser incoherente o pueda tener en ese momento un pensamiento ilógico, el paciente está despierto, se conecta con el medio, responde adecuadamente. Después de la lucidez viene el embotamiento de la somnolencia, que es cuando el paciente ya no está tan lúcido, es decir, su nivel de vigilia se empieza a disminuir, no está tan dormido como para no responder, entonces nosotros le hacemos preguntas y el paciente responde adecuadamente, es decir, se conecta. Puede hacer que la respuesta sea ilógica, eso es otra cosa, va con el nivel de lógica o de irracionalidad que tenga la respuesta, que tenga la estructura del pensamiento del paciente. Pero si yo le respondo algo, el paciente me va a conocer, es decir, me va a responder, perdón. Es decir, que está despierto, que está conectado con el entorno. Después del embotamiento, la somnolencia, que es lo que ustedes sienten, por ejemplo, cuando están muy cansados, cuando llevan muchas horas estudiando, vamos a tener la obnubilación. La obnubilación es un grado más avanzado de la alteración y es donde el paciente no responde espontáneamente a los estímulos verbales, es decir, donde yo le pregunto, señor Juan, y el paciente no me va a responder y va a requerir que yo lo estimule, es decir, que yo le genere, que se despierte, es decir, que yo le provoque el nivel de lucidez porque el paciente normalmente no lo va a tener. Y después de la obnubilación tenemos el estupor o el sopor, que es un estado más avanzado todavía, donde el paciente únicamente va a responder a estímulos dolorosos. En la obnubilación lo muevo, lo estimulo y el paciente va a responder. En el estupor o en el sopor, el paciente va a responder únicamente al dolor, al estímulo que yo le genero que sea de característica dolorosa. Y por último tenemos el coma, que es el estado más, digamos, de abolición completa de la conciencia, donde el paciente no va a responder tampoco a los estímulos dolorosos ni a los estímulos verbales, porque el paciente está sin conexión. No hay relación, no hay conexión entre su mundo psíquico y el entorno, es decir, que no es un paciente que tiene, por ejemplo, la función sensoperceptiva funcionando en ese momento. Dentro de las alteraciones de la conciencia, habíamos hablado una alteración que es muy característica, sobre todo, por ejemplo, en los adultos mayores,
en los abuelitos, y además si tienen una característica como haber tenido o estar padeciendo una demencia en ese momento, se produce una alteración de la conciencia que se llama delirium, que es totalmente diferente al delirio y que se caracteriza por una alteración donde el paciente tiene alteración del nivel de conciencia, es decir, que el paciente va a estar confuso, que es una característica oscilante, quiere decir que el paciente tiene una de las características del delirium es la presencia del onirismo. El onirismo, que son las alteraciones sensoperceptivas tipo alucinatorias, la mayoría de las veces de características visuales, donde el paciente ve cosas, pueden ser insectos, pueden ser niños. Por eso el abuelito que está internado en el hospital dice: bájenme al niño, que me quiten al niño, que no me moleste, que le pegan, que le tiran, cuando en realidad no existe nada. O ven bichos que suben por las paredes o que los tocan. Y suele presentarse de manera oscilante, es decir, que en un momento el paciente puede estar bien y en otro momento se pone confuso porque se altera su nivel de conciencia y empieza a tener estas características oníricas, donde el paciente tiene alucinaciones que son vividas de esta manera, como reales. Esa es la característica del delirium. La principal causa del delirium, igual es un tema que vamos a estudiar en una unidad completa porque es un tema bastante amplio. El origen del delirium probablemente sea una alteración orgánica con manifestaciones psíquicas. Muchas veces son desequilibrios hidroelectrolíticos o alguna alteración metabólica, deshidratación o alguna infección subclínica como una infección urinaria, por ejemplo. También la misma medicación puede ser causal de presencia de delirium en los pacientes. Los estados crepusculares es otra alteración de la conciencia, donde la amplitud de la conciencia permite que nosotros podamos estar o conectar nuestro propio ser con el entorno en donde estamos. Entonces nos podemos orientar, sabemos dónde estamos, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. En el estado crepuscular hay una parte de la conciencia que escapa a ese control. Entonces el paciente en unos aspectos está muy bien, pero en otros aspectos no, parece que va en paralelo. Por ejemplo, en los pacientes epilépticos, en los pacientes con situaciones de estrés agobiantes, en los pacientes con crisis histéricas muy graves. La orientación es una función muy importante que permite a nosotros medir el nivel de orientación que tiene cada paciente, es decir, si el paciente se puede conectar con el entorno. Es decir, es la parte de la conciencia que permite que la persona sepa quién es, dónde está, con quién está y además qué finalidad tiene lo que está haciendo en ese momento el paciente. Entonces hay dos tipos de orientaciones básicas, que son la orientación alopsíquica y la orientación autopsíquica. La orientación alopsíquica, por su parte, es la que permite que nosotros podamos tener claro el concepto de dónde estamos, y ese dónde estamos es el lugar, ¿no? Y en qué época del año estamos, es decir, si es de día o si es de noche, si es invierno o si es verano, si estamos más o menos cerca de la Navidad o no. Si estamos evaluando a una persona relativamente joven, es fácil que nosotros podamos intentar puntualizar la orientación de la persona, preguntándole qué día es, qué año es y en dónde está. A una persona, por ejemplo, que tiene una demencia, tenemos que rebuscar o tener estrategias, digamos, más amplias para poder orientar la ubicación de la persona. Entonces, preguntarle qué se imagina que es el lugar en donde está, que más o menos en qué época del año le parece que estamos. Entonces uno le puede puntualizar algunos puntos. Estamos cerca de la Navidad o estamos lejos, o te parece que estamos en verano porque hace frío o calor, para que el paciente pueda orientarse de esa manera y le sea más fácil. Cuando uno intenta puntualizar esas características, va a obtener que la mayoría de los pacientes se ubican bastante bien. La orientación alopsíquica suele ser la más fácil de poder perder, porque el paciente todavía va a tener mucha conciencia de sí, pero no sabe ni dónde está y está en su casa y él cree que está en un lugar desconocido,
o estamos en el invierno y el paciente piensa que está en el verano porque tampoco puede asociar, por ejemplo, el frío con el invierno y el calor con el verano. Y si es una persona mucho más joven, yo necesito, por ejemplo, que cuando se oriente alopsíquicamente, sepa decirme la ciudad en donde está el país, la dirección, quién es el presidente del país. Si me dice que está en una universidad, cuál es la universidad, en qué aula está, en qué clase está recibiendo. Esas situaciones van a permitir clasificar una buena orientación alopsíquica de la persona. Y la orientación autopsíquica es la que permite que el paciente se reconozca a sí mismo, es decir, que sepa quién es, cómo se llama, y cómo se llama es saber mi nombre completo, hijo de quién soy, si tengo hermanos, si tengo trabajo, cuál es mi trabajo, qué hago, con quién vivo, con quién estoy casado, si tengo hijos, si no tengo hijos y qué quiero hacer. Eso permite a grandes rasgos la orientación autopsíquica. La orientación autopsíquica obviamente es la última en perderse, porque es más factible que el paciente no sepa ni dónde está, pero que reconozca por lo menos quién es él y reconozca sus afectos cercanos. Obviamente dentro de la psicopatología de la orientación, podemos decir que la desorientación parcial es la que permite que el paciente esté, por ejemplo, orientado autopsíquicamente, pero desorientado alopsíquicamente. Si el paciente está desorientado alopsíquicamente, es necesario puntualizar si la desorientación es temporal o si la desorientación es espacial. Y en la desorientación autopsíquica, obviamente, que es el desconocimiento de quién es que el paciente. Bien, vamos a la evaluación de la atención. Bien, la atención entonces es la función psíquica que permite que nosotros podamos enfocar toda nuestra energía psíquica, es decir, toda nuestra mente, toda nuestra atención en un determinado objeto. Cuando ustedes, por ejemplo, me escuchan y están estudiando y se están enfocando en un objeto, están teniendo atención por un objeto. Cuando ustedes, por ejemplo, están viendo una película y se enfocan únicamente en ese momento en mirar la película, van a orientar todo su mundo psíquico hacia ese objeto para poder entenderlo, para poder analizarlo, para ver las características que está pasando, que está aconteciendo con ese objeto que en ese momento ustedes permiten poder enfocarlo. Hay dos tipos de atenciones. Por un lado tenemos la atención voluntaria y por otro lado tenemos la atención involuntaria o espontánea. La atención espontánea o involuntaria es la que permite que cualquier estímulo llame mi atención, es decir, no fluye mi voluntad, sino la intensidad del objeto lo que hace que me llame la atención. Entonces, el ejemplo clásico de voy por la calle y suena una gran explosión y yo voy a centrar mi atención hacia ahí. El estímulo fue tan grande, fue tan llamativo, que atrajo mi mundo psíquico, mi atención hacia ese centro, de manera involuntaria porque yo no lo hice programadamente. Por el contrario, la atención voluntaria es la que permite que yo tenga toda una estructura psíquica que haga un esfuerzo y que determine que mi voluntad se enfoque únicamente en determinado objeto. Por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando y decidieron voluntariamente prestar atención a lo que está diciendo Camilo. Entonces se enfocan únicamente en escuchar lo que yo les estoy diciendo para aprender eso. Intentan eliminar los estímulos externos que están teniendo ahora y se centran únicamente en lo que yo les voy contando. Esa es la atención de característica voluntaria. La otra es la atención de característica involuntaria o es espontánea porque no depende de mi voluntad. No decido yo qué atender, sino que depende de la característica del estímulo, de su intensidad, que yo atienda o no atienda. Ahora, entonces vamos a poder hablar de las alteraciones de la atención, de las alteraciones cuantitativas, es decir, en cuanto a cantidad, vamos a hablar de aproxexia cuando no hay ningún nivel de atención. ¿Qué pacientes podemos nosotros ver, por ejemplo, aproxexia? Y es una situación compleja porque estamos hablando de alguien que no va a atender nada, entonces son personas con retrasos mentales muy grandes, ¿no? Personas con alteración de todo el funcionamiento sensoperceptivo porque no va a haber fijación en ningún objeto.
Generalmente es en pacientes con retrasos madurativos muy grandes, retrasos mentales muy grandes. La hiperprosexia, cuando mi nivel de atención es aumentado y hace que yo centre mi voluntad únicamente en un objeto. Obviamente no es un estado normal, porque en un estado normal yo tengo la flexibilidad, por ejemplo, de atender un determinado objeto, pero que por alguna circunstancia pueda mi atención distraerse, o sea, pueda enfocarse en otro objeto. En cambio, si yo estoy todo el tiempo con mi atención, mi camino de atención enfocado solo en un objeto sin movérmelo para otro lado, estamos hablando de hiperprosexia, por ejemplo, en los pacientes depresivos, que están continuamente enfocados únicamente en el dolor, en la angustia, todo su mundo psíquico se centra en eso, entonces tienen una hipoprosexia con respecto al entorno, pero tienen una hiperprosexia con respecto a sí mismo y a su mundo psíquico que hace que no se puedan concentrar en ningún otro objeto. La hipoprosexia, por ejemplo, con la disminución es la disminución de la capacidad para, por ejemplo, obtener un objeto. Es decir, no soy capaz de concentrarme un poco. Tiene que ver más, por ejemplo, también con retraso mental, con abuelitos con demencia, que no tienen esa facilidad para concentrarse directamente en un objeto. Y la paraprosexia, que tiene como característica el aumento de la atención espontánea, es decir, me llaman más la atención la intensidad de los estímulos y la fuerza en cómo se presentan unos estímulos que mi capacidad de voluntad para determinar qué objeto atender. Entonces, por ejemplo, la paraprosexia es la característica de las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que están fijándose en miles de cosas a la vez. Por ejemplo, los pacientes con crisis maníacas que suelen tener paraprosexia y están atendiendo a 20 estímulos a la vez, y obviamente como es una atención pobre, porque no es de buena calidad, es decir, es frágil porque se va rotando según la intensidad de un estímulo, entonces el paciente no aprende bien, no fija bien. La paraprosexia es, como les explicaba antes, la enfermedad del momento, ¿no? El síntoma del momento. Nosotros aprendemos a la vez ver la película, hacer el trabajo, atender el celular, y obviamente dejamos todo a medias porque no tenemos la voluntad de fijar un objeto determinado y vamos rodando de lado a lado. Estas son unos ejemplos de formas para evaluar la atención, ver por ejemplo si el paciente enfoca la mirada, si el paciente sigue la mirada con el entrevistador. Si yo le pregunto al paciente varias cosas y el paciente va teniendo un hilo conector entre lo que me está diciendo, pero me permite ver que el paciente está orientado, está atendiendo, y después pedirle al paciente algunas pruebas específicas para medir la atención. Por ejemplo, pruebas para generación de palabras, es decir, le voy dando palabras para que el paciente las repita secuencialmente. Le doy indicaciones, por ejemplo, si después de que yo golpeo la mesa, el paciente debe levantarse, y veo si el paciente atiende, enfoca y adicionalmente puede cumplir la tarea. O la prueba de desempeño continuo, que es indicarle una tarea necesaria para que el paciente la pueda hacer, como decirle dobla la mesa, dobla un papel sobre la mesa y después lo deja sobre el suelo. Esas características me van a permitir a mí ver si el paciente está atendiendo adecuadamente o no está atendiendo adecuadamente. Bueno, hasta aquí esta parte de la semiología y luego seguiremos haciendo videos para explicar el resto de la semiología psiquiátrica.